Y ya le tenemos ganas a esta entrevista, ya hablar con un poquito más de tiempo, porque bueno, los tiempos en radio, en los noticieros son cortos y creo que sí vale la pena profundizar más de diferentes acciones que se están realizando desde el legislativo y también hablar del tema político, ¿no? Lo que existe aquí en el estado de Sonora a nivel nacional. Está con nosotros en esta oportunidad el senador Heriberto Aguilar, que se encuentra aquí en el estado de Sonora, en su tierra, y nos da muchísimo gusto que esté acá con nosotros dentro de su apretada agenda que esté en el trago amargo. Senador, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muchas gracias, Edgar. Es un gusto estar aquí en tu programa, saludarte en el Igualmente, trago amargo. el trago amargo. Trago, ¿cómo dijo ahorita? Hay dulces amarguras. Dulces amarguras, ¿no? Un buen cafecito que Un buen podría ser, café, por ¿verdad? ejemplo. Usted es cafecero, ¿verdad? Mucho, ¿Le gusta el café? mucho. Qué bueno, es igual nosotros. Así que ahí la gente madrugadora, como el senador, pues le encanta el café y echárselo cargadito, dos, Y tres. sin azúcar. Y sin azúcar, ahí está. Senador, muchos temas, obviamente, que abordar aquí en esta oportunidad. El tema del ferrocarril, que ahorita antes de entrar ya a esta grabación, estamos platicando un poquito de lo que es estas acciones que vienen ya en los próximos días ahí en el Senado de la República, viene un periodo extraordinario, en referencia a este tema tan importante para Sonora, sobre todo en estos momentos, ¿no? Hay un plan de desarrollo de infraestructura de trascendencia para el país, que es recuperar las vías del tren para impulsar nuevamente el tren pasajero y fortalecer todo el sistema ferroviario. Y estoy muy contento porque vamos dando pasos firmes. En el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, se instaló una comisión de nueva creación, Ujú. infraestructura ferroviaria. Esto con el objetivo de modificar las leyes, adecuarlas para que vuelva el tren pasajero al país. El tren pasajero es como la arteria que lleva conectividad y vida a todos los rincones de México. Pero además, fortalecer todo el sistema ferroviario. No es posible que el 80% de la carga de este país se mueva por carreteras. Lo razonable, lo eficiente es moverlo por el ferrocarril. Pero recordemos que en 1995, Zedillo, presidente de la República, concesionó el sistema ferroviario Ujú. en un esquema donde se privilegiaba el derecho, o más bien se privilegiaba los intereses particulares por encima del bienestar social, Ujú. en un esquema donde se hacían grandes negocios a la sombra del poder. Y por supuesto, esas políticas eran para beneficiar a unos cuantos, sin importar el sufrimiento y el deterioro de la vida pública. Eso fue lo que sucedió. De tal manera que los 27,000 kilómetros de vías que en este país se compone toda la red ferroviaria, pues quedaron prácticamente en dos empresas, Ujú. Kansas City y Ferromex. Esto hizo que se privatizara este sistema ferroviario y se usara exclusivamente para tener óptimas ganancias, es decir, la utilidad óptima. De tal manera que si tú eres un productor de Obregón, por ejemplo, Ujú. y quieres transportar tu producción, el trigo o los granos que produzcas al puerto de Guaymas y dices, bueno, el ferrocarril es lo que me debe de dar una, un transporte más económico. Claro. Eso es lo lógico, Sí, 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 por la pero distancia, por por lo la que quiera. distancia, Ajá. porque tienes otro sistema de transporte muy barato, que Ujú. es el ferrocarril, pero te dice Ferromex, no, para darte servicio tienes que tener una carga consolidada, es decir, los 14 vagones, Llenarlos. llenarlos, si Ujú. no, no te doy el servicio. Cuando se supone que es un servicio público, Ujú. pero no lo hacen porque ellos le apuestan a que todo sea una utilidad óptima. Ujú. De tal manera que han tenido una utilidad de importancia, y lo dimensionamos en esta medida, la utilidad que tienen estas dos empresas al año son 36,000 millones de pesos y no le meten al rehabilitación y modernización Nada. de las vías, nada. O Ujú. sea, es un sistema de concesión que le Ujú. permitió exprimir al máximo el bien público sin meterle, Ujú. invertirle a modernizar y hacerlo más eficiente. Ujú. Bueno, todos esos temas tenemos que tratarlos y fundamentalmente
que regrese el tren pasajero, porque cuando se concesionó, fue con el argumento de hacer un sistema ferroviario eficiente y rentable, Ujú. y resultó todo lo contrario. Por este ejemplo que te pongo, que Sí. se dejó de dar servicio público, pero además desapareció el tren pasajero. Ujú. Y municipios y comunidades de todo el país, y en Sonora tenemos ejemplos palpables, que cuando dejó pasar el tren, se vinieron abajo económicamente. Ujú. Ahí tenemos el municipio de Empalme, Estación Torres, Estación Benjamín Gil, Nogales, Carbó, esta Villa Pesqueira, todos esos municipios que eran conectados por el tren pasajero Ujú. perdieron su vocación productiva. Entonces nosotros estamos decididos que con la recuperación de la red ferroviaria Ujú. representa un medio de transporte económico, accesible, eficiente y amigable con el medio ambiente. Pero además, en una visión de nación, es la soberanía y la justicia social de recuperar un derecho a la movilidad que tenemos las y los mexicanos. Y fíjate que he hablado con muchos sonorenses y veo una profunda añoranza cuando recuerdan sus viajes en ferrocarril por motivos de estudios, de Ujú. trabajo, Sí. por motivos de visitas a familiares. Hay una demanda latente. Todos los estudios Ujú. nos indican que la mayor fortaleza para el desarrollo tiene que ver con las vías de comunicación. Ujú. Unas vías de comunicación adecuadas Ujú. permiten el desarrollo y el bienestar social. Y Por eso la apuesta a las vías del ferrocarril, impulsar nuevamente tren pasajero. sí, y le comentaba, por ejemplo, el caso de mi mamá, ¿no? Que le decía hace ratito, senador, mi mamá le tocó ir en el tren de pasajeros, pero de aquellos tiempos, ¿no? Y lo mencionamos ahorita, obviamente la modernidad va a llegar a los tiempos actuales y implicará también, pues, un tren de pasajeros, pues, acorde a los tiempos, moderno, mucho con más velocidad, amigable al medio ambiente. Es lo que se viene en la idea que se tiene, ¿no? Sí, y ese es el objetivo, Ujú. que tengamos trenes modernos, eficientes, cómodos y accesibles para la gente. Ujú. Es decir, trenes que puedan recorrer a una velocidad de 160 a 200 kilómetros por Ujú. hora. Ajá. Imagínate Muy bien. que de Benjamín Gil, de la estación de Benjamín Gil, se tome el tren para ir a Nogales, Ujú. por ejemplo, Así es. para ir a Estados Unidos, Ujú. llegas a Nogales, a la frontera. O que tomes el tren para ir al centro del país, que vayas a la Ciudad de México, Exacto. o que vayas a Guadalajara. Y esta forma eficiente, aparte de tener un derecho a la movilidad y el acceso y la accesibilidad para la gente, también resuelves un problema de fondo que tenemos que verlo muy seriamente. El tráfico de las carreteras está ya muy congestionado, Ujú. y se lleva mucho gasto en el mantenimiento y reconstrucción. Y, por supuesto, la huella de carbón. Ujú. Entonces, todo esto es necesario, Ujú. tener estas condiciones de vías de comunicación habilitadas para el desarrollo y el bienestar social. Ujú. Esto va a representar esta nueva etapa en la infraestructura del país. Ujú. Y además de todos estos beneficios que hemos comentado, tiene que ver con la dinamización de la economía del país, porque siempre cuando tienes una nueva vía de comunicación, Ujú. yo lo veo como esta inversión pública que va a ser en general de casi 1 billón de pesos para 3,000 kilómetros de vía. También nos da la oportunidad de que se convierta en una inversión semilla Ujú. y de ahí venga a fortalecer toda la inversión privada que se dé en los ejes del desarrollo de esta comunicación importante Va a ser, para el país. va a mover mucho la economía. Mueve mucho la Sí, economía, el turismo. el turismo. O sea, me decía un compañero de ustedes, periodista, cuando estaba en mi infancia, tomaba el tren en Empalme Ujú. y me bajaba en Ortiz, porque ahí pasaba las vacaciones Ujú. de verano. Entonces, y le decía yo, pues, Ortiz es un pueblo con mucha historia. Claro, Ahí está el fuerte que se construyó en la Revolución así de es. Lázaro Cárdenas. Ujú. Ahí en la estación de Ortiz se dieron cita el ejército mexicano y el ejército yaqui
para formalizar un tratado de paz en la época porfiriana. Ujú. Entonces, toda esa Imagínate. historia se rescata. Ujú. Ahí está la casa de Luis Aguilar. Entonces, Sí. entonces Todo el turismo que todo el puede alojar turismo, eso, claro. así Ajá. es. O sea, Sí, sí, claro. podemos reconocer nuestra región, Ujú. que es muy bonita y que tiene mucha fortaleza en la historia y en la participación que hemos tenido los sonorenses a través de las diferentes etapas del país. Ujú. Está una obra también que viene a ser parte de este proyecto de las vías del ferrocarril para impulsar el tren pasajero, es el libramiento de ferroviario de Nogales, Ujú. que es, Ah, que okey. quiero decirte que va a ser una de las obras de las ingenierías más importantes de la nación. Tenemos un puente y un puente muy, muy importante, que es un desafío de ingeniería, y tenemos también un túnel el segundo más largo del país, de Órale. 2.3 kilómetros y con una capacidad de altura de doble estiva. Ese túnel tiene la función de pasar literalmente por debajo Ujú. de las casas que están asentadas en la colonia Buenos Aires. Ya ves que Okey, sí, a sí, un sí. costado, Ujú. antes de entrar a Estados Unidos, a la Ujú. línea, Sí. ves una colonia que está sobre un cerro, Los cerros, sobre ajá, el sí, cerro. claro. Pues por debajo viene el tren. Órale. Entonces, todo eso Wow. es una obra de ingeniería Sí, que va a ser muy importante y se invierte claro. casi 17,000 millones de pesos. En principio, para regresarles el derecho al bienestar urbano a los nogalenses, pero además en la eficiencia que tiene que ver con la modernización del puerto de Guaymas, Ujú. porque ahora Guaymas tendrá la capacidad de que lleguen las embarcaciones de gran calado, las que llegan a Long Beach, Ujú. con contenedores, y esos contenedores en una carga multimodal, pasarlas al tren, Ujú. y el tren traerlas para Nogales. Entonces, imagínate aumentar las Sí. cargas, pues ibas completamente a ponerle una barrera en el medio de la ciudad. Ahora se elimina esa barrera, hay Ujú. un tránsito libre, se eliminan peligros, accidentes y eficiencia para la carga. Va a ser otra historia, Otra completa, historia. completamente. Se da ahorita que hacen este recorrido por el estado, el sur, con el tema de Guaymas, el tema también igual allá de Nogales, la cuestión del ferrocarril, cuestión de economía. ¿Cómo ve a Sonora en cuestión económica y en el ámbito ya en general? Sobre todo ya liderado, estamos hablando ya de los últimos años ya del gobernador Alfonso Durazo en su gestión, hablando de los primeros también, ha completado el primer año ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ve el estado de Sonora en estos momentos? Tiempos excepcionales para el estado de Sonora. Un gobernador que está haciendo historia, porque tuvo una visión estratégica e integral. Y empezó un desarrollo sin precedentes en la historia de Sonora. Decirte, la planta fotovoltaica Ujú. más grande de Latinoamérica, la ampliación y la modernización del puerto de Guaymas para que se convirtiera en un pilar de la economía de Sonora. Un puerto es fundamental para el desarrollo de toda civilización. Así lo ha mostrado en la historia y así es en el presente. Ujú. La carretera Guaymas-Chihuahua, que además de ser una vía para el desarrollo industrial, el intercambio comercial, también una vía para el turismo. Es decir, que los de Chihuahua tengan un escape a las playas de San Carlos, que son las vistas escénicas más hermosas del mundo, del mundo. Y no lo decimos los guaymenses, lo dice Ujú. National Geographic. Sí, sí, exactamente, O sí, sea, sí, sí. No, no también, quiero, también lo dicen los guaymenses, también los dos. no quiero, quiero hacer referencia de quién lo dice, Sí, para sí, que claro. quede claro. Eh, la modernización y ampliación de las aduanas, el libramiento ferroviario, Ujú. aparte de hacer grandes inversiones y en la construcción, eso te hace una eficiente distribución de las riquezas, Ujú. pero ahora esos proyectos convergen entre sí y se convierten en el Sonora de oportunidades que por mucho tiempo había quedado estancado. Más ahora en la nueva configuración del modelo económico mundial, Ujú. Sonora emerge como un privilegio para el intercambio comercial, pues estamos conectados prácticamente con Estados Unidos. He tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, en Yécora y les pregunto a los ciudadanos,
¿qué les pareció los arreglos a la carretera en Ujú, esta primera etapa? ujú. Me dicen ellos, es una bendición, porque ahora se reduce 1 hora nuestro trayecto a Ciudad Obregón, por ejemplo. Órale. Entonces, Ujú, más las etapas que siguen, ujú. que van a conectar todo la carretera hasta Chihuahua, Sí. esa es una parte sustancial. Pero además, en esa misma visión, un eje que se hace visible y se materializa y podemos ser testigos en la actualidad, es el derecho al bienestar urbano y al esparcimiento. Ujú, Se recuperaron los ejes viales emblemáticos de las principales ciudades. Y ahí está el ejemplo de mi municipio, ujú. la avenida Cerdán. Es Sí, cómo no. una de las calles más principales. Toda la dinámica social se desarrolla en esa, Ahí, en esa vialidad. cómo no. Tenemos las vialidades, la rehabilitación y mejoramiento de las vialidades del centro histórico de Hermosillo y la zona comercial. Ujú, Tenemos vialidades importantes en San Luis, como la Constitución, la Monterrey y la Segunda, que hacen un circuito y desarrollan una movilidad tan eficiente, cómoda y que es una parte de la identidad y el reconocimiento de San Luis. Lo ujú. mismo pasó en Caborca, en la Luis Cortines en Nogales. Es una parte que representa mucho para el bienestar al derecho urbano. Ujú. Y el aspecto del derecho que se tienen al esparcimiento, a la recreación, al deporte, pues tenemos el proceso del bosque urbano La Sauceda, por Ujú. ejemplo, Sí. ¿no? Los parques de bolsillo. Recuerdo yo que espacios donde eran basureros, donde eran baldíos, se recuperan y se hacen parques de bolsillo para el beneficio de la colonia. Así es. Me dice una vecina, oiga, dele gracias al gobernador, porque saliendo de mi casa tenemos nuestro propio Disneylandia. O sea, imagínate, Sí, imagínate. qué O padre. sea, todos esos aspectos Ujú, se han ido cumpliendo conforme a lo que planteó el gobernador. ujú. Las obras de infraestructura para evitar inundaciones y tragedias, como lo que sucedía en Nogales, que ahora se hizo una conducción por la Avenida Tecnológico, perdón, Ujú. en Agua Prieta, el arroyo El Alamito. Obras que resuelven graves y serios problemas en las inundaciones. Ahora ya no tenemos esa afectación. Sí, de inundaciones históricas, ¿no? Que siempre Históricas. todos los años Me de dio mucho lluvia. gusto Sí, porque esta vez que llovió, que en Nogales es muy peculiar en las avenidas, sí, porque en 12 minutos de una lluvia sí. local Ajá. puedes inundar y causar Se hace tragedias. un desastre, Se hace un claro. desastre. Sí, Por la claro. misma geografía que Sí. tienes, mucho sistema de lomas, Los cerros, cerros, y ajá. hacen una conducción muy rápida y muy veloz el agua. Sí. Pero además también se trabajó en la infraestructura social Ujú, básica, es ujú, decir, llevar agua, llevar alcantarillado, llevar electrificación donde no existía. ujú, El caso de Punta Chueca, nunca había tenido agua potable y ujú, decían, aplicaban una fórmula que no estamos de acuerdo nosotros, que es el costo-beneficio, ¿no? No es un costo-beneficio, es un derecho que debe tener las personas al acceso al agua potable. Y ahí tienen agua ahí potable. está. Ujú, El plan de justicia Yaqui, ujú. eh, comunidades que nunca habían tenido electrificación a estas Ujú. alturas, fíjate, Sí. hoy tienen electrificación. Y eso todavía le agregas que tenemos el presupuesto social más grande de la historia, Ujú, con una acción sin precedentes de decirle al Congreso del Estado, quítese en excesos y privilegios y todo ese recurso ujú, lo vamos a recuperar para convertirlo en becas de los universitarios. ujú, O sea, casi 800 millones, ya para este año van a ser mucho más, ujú. en becas a los estudiantes. Pues eso representa plantearnos un programa de desarrollo con bienestar social. Y el gobernador hace poco dio un mensaje que a mí me gustó mucho porque es un mensaje político Ujú. muy valioso y profundo, que hace recordar para qué fuimos convocados bajo el liderazgo del doctor Alfonso.
para transformar Sonora. Ujú. Y para ello se requiere que nos apliquemos todos y todas, desde sus trincheras. Los funcionarios a ejercer Ujú. sus funciones de manera honesta, con dedicación y lealtad. Ujú. Que los legisladores del movimiento, por supuesto, hacer leyes Ujú. que se conviertan en justicia, bienestar y dignidad para el pueblo. Ese es nuestro mandato que tenemos. Para eso nos convocó el doctor Alfonso Durazo en su tiempo. Yo fui secretario de infraestructura Sí. y creo que a 4 años casi de su gobierno es importante que todos recordemos que estamos aquí por una convocatoria Ujú. a trabajar entre todos para que para que haya bienestar, para que haya justicia, Sí. para que haya un Sonora de dignidad y prosperidad para el pueblo. Y para eso se requiere mucho trabajo, mucha entrega, mucho sacrificio y entender que en, en la vida Ujú. debe haber honestidad, pero no solamente debe ser honestidad de forma de vida y de gobierno. Es decir, Ujú. el dinero del pueblo es sagrado y debe ser para el pueblo, se debe manejar con honestidad y aplicar con justicia, de Ujú. abajo hacia arriba. Así debe ser. También representa Ujú. que no haya excesos ni privilegios. Debemos estar en la honrosa medianía, como decía Benito Juárez. Es un orgullo Ujú. ser un servidor de la nación. Es un orgullo ser parte del gobierno del doctor Alfonso Durazo, porque es un gobierno que va a trascender y va a quedar reflejado en la historia. Así Y- que le echemos muchas ganas, sobre todo por ajá. los que son servidores estatales Sí. y todos, pero Y parte del movimiento parte también, del movimiento. que lo menciona y lo platicamos también en mesa de análisis, senador. Un llamado a tiempo, digo, hablando de las elecciones que vienen en 2027, dijo una frase también el gobernador en ese discurso que menciona en ese evento, señalando que el movimiento va a colocar a cada quien donde le corresponde, hablando ya de cargos, de cuestiones también de candidaturas y demás. Y le preguntaría a usted, en el caso de Heriberto Aguilar, ¿cómo se ve para el 2027? Pues, ¿no? Fíjate que en nuestro movimiento hay una máxima que siempre se resulta Ujú. la máxima. Es, nosotros no luchamos por el poder, luchamos por la transformación, por la justicia, por la dignidad, sobre todo de los más humildes. Ujú. Esa es nuestra lucha. Ujú. Y esa fue la mística de nuestro movimiento y las causas que originaron este movimiento. Eh, y siempre cumplir con honor nuestro deber, el movimiento nos dará los espacios que se requieran para continuar con este proceso de transformación. Y esto es muy importante entenderlo. No es quítate tú porque tengo que ser yo, porque eso Ujú. caeríamos en una lucha del poder y no es nuestras causas. Nuestra causa es que pongamos al poder a disposición del pueblo. Solamente de esa manera tiene sentido Ujú. y además se convierte en una virtud. Y que en este proceso que viene del 27, eh, pues va a ser lo que el pueblo decida y donde el movimiento nos ocupe. Y yo lo digo de manera muy honesta. Si el movimiento me ocupa para que siga casa por casa, Ujú. llevando el mensaje de la transformación, sumando voluntades y organizando para que entre todos y de abajo continúe este proceso que es tan importante para el pueblo, ahí estaré. Y si el movimiento nos ocupa en un cargo tan relevante e importante, y sería un honor para mí Ujú. ser parte de este proceso de transformación Ujú. en el legado que deja el gobernador Alfonso Durazo. Ujú. Pero eso con calma, todo a su tiempo Ujú. se va a decidir y para como más bien como una experiencia en movimiento que ya tengo, soy joven, no tan joven, pero he tenido toda la vida en este movimiento, Ujú. eh, es que
Cuando luchas sinceramente por una causa, las cosas llegan solas. Las representaciones llegan solas. Ujú, Yo cuando entré al movimiento, pues nunca entré por un cargo político ujú. y he sido diputado federal 2 veces y he sido secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y he sido senador. Senador. Ujú, Y nunca fueron mis objetivos. O sea, cuando no hay una vulgar ambición, siempre el movimiento tiene reconocimiento y es muy generoso. ujú. Así que Así está, ahí está. así lo cerramos. Sí, pero sí, le tengo que preguntar, senador, hablando por las encuestas y por obviamente todo lo que hay en el ambiente, ¿sí le gustaría en algún momento llegar a ser gobernador de Por Sonora? supuesto que sería un honor Ujú, ser gobernador, porque mira, lo más valioso es trascender en la vida ujú, preocupándote por los demás. Y para mí, la gran recompensa sería, cuando ya no esté ningún encargo, poder caminar por las principales calles de mi estado y de mi ciudad ujú, con la frente en alto, de saber que me voy a encontrar al ciudadano, al amigo, que me va a dar el aprecio, el cariño, me va a dar un abrazo ujú, por haber hecho lo correcto y que ese sea el ejemplo para mi hijo. ujú, Eso es trascender en la vida. No es el poder, ujú, porque el poder no es solamente es para, con fines idealistas, ujú, ponerlos a disposición del pueblo para que tenga sentido. No es riquezas, porque el verdadero servidor público, su sueldo es para vivir en la honrosa medianía. ujú, Entonces, es trascender con humildad y honestidad. ujú. Es la parte sustancial. Nunca perder contacto con el pueblo. Eso. Siempre estar en una comunicación de ida y vuelta. Ujú, Porque esa es la forma de que no se pierde piso, pero además haces tus tareas legislativas o ejecutivas con el sentir y el sentimiento del pueblo. sí. Y esa es nuestra verdadera forma de gobernar y legislar, con el sentir y el sentimiento del pueblo. Ahorita que mencionaba eso de caminar después de haber hecho la labor, ¿no? Como gobernador, como senador, como cualquier encargo público, senador, me acordé de López Obrador, del expresidente de México, ¿no? Que porque regularmente cuando vemos a un gobernador o gobernadora o alcalde, alcaldesa, presidente, ¿no? También igual que le debe al pueblo, o quedó a deber o que le acusan de ratero, regularmente nunca lo vemos, no lo observamos, ni siquiera vive en el país, ¿no? Lo vemos en otras Wow. partes del extranjero, exiliado, en autoexilio. Pues ahí tienen un gran ejemplo, ¿no? El caso de López Obrador, que vive aquí Así mismo. es el ejemplo a seguir, Ujú, ¿no? Y muchos buenos gobernantes que nos daba gusto ujú, verlos en las calles ujú. y le teníamos aprecio, cariño y ejemplo. Sí. Entonces, ese es nuestra objetivo, decir en pocas palabras, Ujú. encontrar felicidad haciendo el bien al prójimo. Y la política es la oportunidad que tenemos de servir a los demás. Entonces, Eso. y no hay nada mejor, Edgar, Ujú, de estar bien contigo mismo y con los demás. claro. Y eso es siendo buenos. Y se ocupa en política, Ujú. gente buena, ¿Cómo no? gente de buen corazón, gente honesta y gente comprometida con las causas del pueblo. Es una gran filosofía esa, ¿eh? La verdad que sí. Y le agradezco mucho, senador, platicar con nosotros. Ya ve que estos minutos que tenemos en radio son muy pocos. Sí hacía falta un podcast para poder platicar a más profundidad sobre lo que es el entorno en estos momentos en nuestro país, cómo está el estado de Sonora, la labor en el legislativo que está encabezando usted por Sonora. Le agradezco mucho estos Muchas minutos acá gracias. para este podcast. Eso sí podríamos decir que fue una dulce amargura. Eso sí. Senador, muchas gracias. Que se Gracias, repita. gracias, gracias. Heriberto Aguilar, en esta oportunidad aquí en El Trago Amargo. Nos vemos en la siguiente.